Hola a todos, mi nombre es Gerardo Ferretis de León y soy educador. Esta es la lectura de la obra de Arthur Conan Doyle, Historia del Espiritismo, capítulo 4, el episodio de Hydesville. Si desea usted tener una copia de lo que aquí se lee, la puede solicitar en forma gratuita a gerardo-ferretis@hotmail.com. Los videos sobre este libro y de otros libros que se harán posteriormente se hacen sin fines de lucro con el objeto de contribuir al estudio, a la investigación y al desarrollo de la cultura en general. Saludo a mis amigos y amigas educadores de todo el mundo. Solicito disculpas anticipadas por los errores de lectura que pudieran cometerse. Espero sinceramente que les sea de utilidad. Tampico, Tamaulipas, México, a 22 de octubre de 2013. Comienza, capítulo 4, el episodio de Hydesville. Hemos expuesto hasta aquí varias manifestaciones irregulares e inconexas de la fuerza psíquica, llegando hasta ahora a un episodio que se produjo en nivel inferior a los otros, pero ocurrido a la vista de personas prácticas que lo investigaron por completo a la luz de la razón y redujeron a sistema lo que hasta entonces había sido mero objeto de admiración sin fin determinado. Es verdad que las circunstancias del caso a que aludimos eran humildes, los actores sencillos, el lugar remoto y la comunicación poco elevada, puesto que obedecía a motivos de venganza. Sin embargo, cuando en los cotidianos asuntos de este mundo se quiere saber si un hilo telegráfico trabaja, se comprueba si pasa el despacho, siendo secundario si el texto del mensaje es más o menos prosaico. Dícese que el primer mensaje que pasó a través del cable transatlántico era una pregunta vulgar hecha por el ingeniero verificador, a pesar de lo cual reyes y presidentes lo usaron después. Así puede decirse que el humilde espíritu del buhonero asesinado en Hydesville abrió un claro por el cual precipitáronse los ángeles. Hay bueno y malo interpuesto entre este y el otro mundo. El ente que atraemos no depende sino de nosotros mismos y de los móviles que nos impulsan. Hydesville es un pueblecillo típico del estado de Nueva York, con una población primitiva, indudablemente poco culta, pero que estaba, como todos esos pequeños centros de vida americanos, más libre de prejuicios y más abonado para las nuevas ideas que cualquier otro pueblo de la época. Aquel pueblecillo, situado a unas 20 millas de la ciudad de Rochester, solo constaba de unas cuantas casas de madera del tipo más humilde. En una de ellas, que apenas habría bastado para las necesidades de un veedor del condado británico, se produjeron los fenómenos que, en opinión de muchos, han sido la cosa más importante con que América contribuyera al común acervo espiritual del mundo. Habitaba allí una honrada familia de granjeros llamada Fox, nombre que, por coincidencia curiosa, había ya registrado la historia religiosa por ser el del apóstol de los cuáqueros. Se componía del padre, de la madre, ambos metodistas en religión, y dos hijas residentes en la casa en el momento en que las manifestaciones de ultratumba llegaron a tal punto de intensidad que atrajeron la atención general. Las niñas llamábanse Margarita, de 14 años, y Catalina, de 11. Había otros hijos que vivían fuera, de los cuales solo uno, Lea, que era profesora de piano en Rochester, tomó parte en esta historia. La casita tenía cierta mala reputación, según pruebas indubitables recogidas y publicadas poco después del suceso. En vista de la extraordinaria importancia de todo cuanto se refiere al caso, hay que reproducir algunos extractos de las declaraciones que sobre él prestaron algunas personas, pero para evitar que el relato quede dislocado, tales pruebas se publicarán en el apéndice. Pasemos ahora a la época en que la familia Fox alquiló la casita, el 11 de diciembre de 1847. Hasta el año siguiente no comenzaron a oírse los ruidos, que no obstante, otros arrendatarios habían tenido ya ocasión de oír. Esos ruidos consistían en golpes, como si un visitante exterior advirtiera su presencia a la puerta de la vida humana y su deseo de que se le abriera la puerta. Iguales golpes, completamente desconocidos de aquellos granjeros ignaros,
se habían oído ya en Inglaterra en 1661 en la casa de Mr. Mompesson en Tedworth. Melanchthon recuerda que hubo golpes análogos en Oppenheim, en Alemania, en 1520, y otros semejantes se oyeron en Ewood Vicarage en 1716. Pero los golpes dados en la casita de los Fox estaban destinados, más que los anteriores, a hacer abrir las puertas. Los ruidos no parece que incomodaron a la familia Fox hasta mediados de marzo de 1848. Desde aquel momento comenzaron a aumentar en intensidad. Unas veces eran de un mero golpe, otras veces parecían producidos por el rodar de los muebles. Las niñas llegaron a alarmarse tanto que se negaron a dormir solas, por lo que los padres se las llevaron a su alcoba. Los ruidos eran tan fuertes que las camas temblaban. Se hicieron todas las investigaciones posibles, espiando el marido a un lado de la puerta y la mujer al otro lado, pero los ruidos continuaban. Enseguida se echó de ver que la luz del día era enemiga del fenómeno, lo cual robusteció la idea de que todo era una tramoya, pero cuanto se hizo para comprobarla fracasó. Finalmente, en la noche del 31 de marzo hubo una explosión fuerte y continua de ruidos inexplicables. Aquella noche se llegó a un alto grado de perfeccionamiento psíquico a causa de que la jovencita Catalina Fox desafió al poder invisible a que repitiera los golpes que ella producía con los dedos. Aquellos seres rudos, en paños menores, de rostro inmovilizado por un gesto de ansiedad, formando irregular círculo a la luz de unas bujías que llevaban sus propias sombras hasta los rincones de la sórdida habitación, constituían magnífico asunto para un cuadro de historia. Si se buscara por todos los palacios y cancillerías del año 1848, no se encontraría en ellos estancia más histórica que aquel pequeño dormitorio. El reto de la muchacha fue inmediatamente atendido, aun cuando fue formulado con palabras de tímida indecisión. Cada golpe tuvo un eco en otro golpe. Por humildes que fueran los operadores en cada extremo, el telégrafo espiritual había entrado en acción, quedando a la paciencia y al ardor moral de la raza humana el cuidado de determinar el valor que su uso pudiera tener en el futuro. Había en el mundo muchas fuerzas inexplicadas, pero allí se presentaba una que pretendía tener tras sí una inteligencia independiente de las demás. Tal era la suprema significación del fenómeno. La señora Fox quedó aterrada ante aquel hecho, sobre todo al descubrir que aquella fuerza podía ver y oír, pues cuando Catalina movió los dedos sin hacer ruido, los golpes continuaron contestando. La mujer hizo una serie de preguntas, cuyas contestaciones, expresadas por medio de números, demostraron mayor conocimiento acerca de las cosas de la casa que los que ella misma tenía. Por ejemplo, los golpes dijeron que había tenido 7 hijos, siendo así que la mujer protestaba de que solo había dado nacimiento a 6, pues no recordaba que uno había muerto a poco de venir al mundo. Una vecina, la señora Redfield, fue llamada por los Fox y su regocijo se convirtió en asombro y luego en terror al notar la exactitud de las contestaciones a ciertas preguntas de carácter íntimo que formuló. Al esparcirse el rumor de tales maravillas, los vecinos acudieron en masa. Uno de ellos se llevó a las 2 niñas a su casa, mientras la señora Fox fue a pasar la noche en la de la señora Redfield. En ausencia de ellos, el fenómeno continuó desarrollándose de la misma manera que antes, lo cual hacía desechar radicalmente las teorías de que los crujidos de músculos y huesos y de rodillas dislocadas aducidas con tanta frecuencia por gentes ignorantes de la realidad de los hechos mediamínicos. Habiendo formado una especie de comité de investigación, la gente, a la manera yanqui, pasó gran parte de la noche del 31 de marzo en preguntas y respuestas con el invisible fantasma. Según este, se trataba de un espíritu. Había sido herido en aquella casa, denunciaba con golpes el nombre del que le hirió, tenía 31 años de edad en el momento de su muerte, ocurrida 5 años antes. Había sido asesinado por dinero y le habían enterrado en la cueva a 10 pies de profundidad. Los investigadores bajaron a la cueva y en medio de ella empezaron entonces a resonar sordos
y fuertes golpes dados, al parecer, con los dedos debajo de tierra. Ahí estaba el lugar de la inhumación. Un vecino llamado Duesler fue el hombre que por primera vez apeló al alfabeto y obtuvo respuestas en forma de golpes dados al llegar a las letras indicadas. De esta forma se averiguó el nombre del hombre muerto, Carlos B. Rosman. Este procedimiento de los mensajes coordinados no se desarrolló hasta 4 meses más tarde, cuando Isaac Post, un cuáquero de Rochester, señaló el camino que debía seguirse. Tales fueron, en grandes líneas, los sucesos de marzo 31, continuados y confirmados en la noche siguiente, a presencia de lo menos 200 personas congregadas alrededor de la casa. El día 2 de abril se notó que los golpes se producían tanto de día como de noche. Hemos bosquejado el cuadro sintético de los hechos de la noche de 31 de marzo de 1848, pero como se trata de rememorar la pequeña raíz que había de dar origen a un frondoso árbol, nos parece preferible ampliar el relato del suceso tomándolo de 2 testigos entre los varios que tuvo. Su declaración fue hecha 4 días después de lo ocurrido y forma parte de un admirable informe de investigación psíquica redactado por el comité local y al que nos referiremos más adelante. Uno de esos testigos, la señora Fox, declara: en la noche de los primeros ruidos, todos nos despertamos. Encendimos una bujía y registramos la casa, sin que cesaran un momento los golpes, que se oían casi siempre en el mismo lugar, aunque no muy fuerte. Producíase a la vez un movimiento en los muebles y en las sillas, muy perceptible, sobre todo cuando volvimos a acostarnos. Era un movimiento trémulo más bien que una sacudida súbita. Continuó durante toda la noche hasta que nos quedamos dormidos. Yo no pude conciliar el sueño hasta las 12. El día 30 de marzo fuimos molestados toda la noche. Los ruidos se oían en todas las habitaciones de la casa. Mi marido salió afuera mientras yo permanecía adentro, sonando los golpes en la misma puerta que nos separaba. Oí pisadas en la despensa y, como si alguien anduviese debajo, en la escalera. No podíamos estar tranquilos. Deduje que la casa estaba visitada por algún espíritu. Muchas veces había oído hablar de ellos, pero jamás había presenciado cosa parecida, ni me había ocurrido nada análogo. La noche del viernes 31 de marzo de 1848, habíamos decidido acostarnos más temprano y no consentir que se nos molestara con ruidos, haciendo todo lo posible por dormir en paz. Pero aún no se había acostado mi marido cuando empezaron a oírse los estrépitos que aquella noche sonaban de modo distinto. Las niñas, que dormían en una cama instalada en nuestra alcoba, oyeron los golpes y probaron a imitarlos golpeando con los dedos. La menor, Catalina, decía: «Señor desconocido, haga usted lo que yo hago», y daba golpecitos con los dedos. Inmediatamente contestaba el mismo número de golpes. Cuando ella se paraba, el ruido también cesaba durante corto tiempo. Luego Margarita dijo un poco como de burla: «Ahora haga lo mismo que yo. Cuente, 1, 2, 3, 4», y golpeó al mismo tiempo con los dedos. Los ruidos contestaron como antes. La niña se quedó aterrada. Luego Catalina ingenuamente exclamó: «Oh, madre, ya sé lo que es. Pronto será el Día de los Inocentes y hay alguien que quiere burlarse de nosotros». Entonces pensé en hacer una prueba cuyo resultado ninguno pudiéramos poner en duda. Pregunté a de los ruidos que me indicara con golpes y de una manera sucesiva la edad de cada uno de mis hijos. Instantáneamente me dio esa edad, parándose lo suficiente entre la de uno y otro para que yo pudiera contar hasta el número de 7. Siguió a esto una pausa más larga y luego una serie de 3 golpes fuertes correspondientes a la edad de un hijo fallecido y que era el más pequeño de todos. Luego pregunté: ¿es un ser humano quien contesta mis preguntas? A esto no respondió ningún golpe. Volví a decir: si es un espíritu, que dé 2 golpes. Inmediatamente resonaron los 2 golpes. A continuación le indiqué: si se trata de un ser humano que fue herido, que dé 2 golpes. Estos se oyeron enseguida tan fuerte que la casa tembló. Continué preguntando: ¿fue usted herido en esta casa? La contestación fue la misma que antes. ¿Vive la persona que le agredió? Constatación por medio de golpes.
como antes. Por tal procedimiento descubrí que había sido muerto en mi misma casa, que era un hombre de 31 años y que sus restos habían sido enterrados en la cueva, que su familia se componía de la mujer y 5 hijos, 2 varones y 2 hembras, todos los cuales vivían en el momento de ser asesinado y que la esposa había fallecido después. Finalmente le pregunté, ¿continuará usted golpeando si llamo a mis vecinos para que puedan también oírle? Los golpes contestaron con fuerza en señal afirmativa. Mi esposo se salió a buscar a la vecina de al lado, que es la señora Redfield. Se trata de una mujer muy cándida. Las niñas, sentadas en la cama, muy juntas una a otra, temblaban de miedo. Yo creo que estaba tan tranquila como estoy ahora. La señora Redfield vino enseguida. Eran las 7:30, creyendo que haría reír a las niñas, pero cuando las vio pálidas, miedosas, casi mudas, se quedó cortada y empezó a creer que se trataba de algo más serio de lo que supuso. Hice algunas preguntas en nombre de mi vecina y obtuve contestaciones por el procedimiento anterior, diciéndonos su edad exactamente. La señora llamó a su marido, ante quien formulamos las mismas preguntas, obteniendo las mismas contestaciones. Entonces el señor Redfield salió en busca del señor Dwesler, de su mujer y de otras varias personas. A su vez, Dwesler llamó a los matrimonios Hyde y Jewell. Dwesler hizo varias preguntas inmediatamente, seguidas de las correspondientes respuestas. Luego hice yo venir a cuantos vecinos pude y pregunté al espíritu si alguno de ellos había sido el agresor, pero no obtuve contestación. Dwesler preguntó, ¿fue usted asesinado? Los golpes fueron afirmativos. ¿Su asesino cayó en poder de la justicia? No contestó, ningún ruido. ¿Puede ser castigado por la ley? Ninguna contestación. Luego ordenó, si su matador no puede ser castigado, manifiéstelo por medio de golpes. Y los golpes se hicieron claros y distintos. De la misma manera, Dwesler logró enterarse de que el desconocido fue asesinado en la habitación situada al este de la casa hacía unos 5 años y que el asesino fue un tal, cometiéndose el crimen un martes por la noche, a las 12, que fue degollado con un cuchillo de carnicero, que el cuerpo fue bajado a la cueva, que no fue enterrado hasta la noche siguiente, que fue arrastrado escaleras abajo, enterrándosele a 10 pies de profundidad. Con golpes afirmativos dio a entender que el móvil del crimen había sido el robo. A la pregunta, ¿cuánto fue lo robado? ¿Un centenar de dólares? No hubo contestación, como tampoco al preguntar si fueron 200, 300, etc. Pero al decir 500, los golpes contestaron afirmativamente. Algunos vecinos más que estaban cerca fueron llamados como testigos y todos pudieron oír las preguntas y respuestas. Varios permanecieron en mi casa toda la noche. Yo salí con mis hijas. Al día siguiente, sábado, la casa se nos llenó de gente. No se habían oído ruidos durante el día, pero desde el anochecer comenzaron de nuevo. Estaban presentes más de 300 personas. Por la noche se empezó a cavar en la cueva, pero se encontró agua y tuvo que suspenderse el trabajo. El domingo no se oyeron ruidos ni por la tarde ni por la noche. Esteban B. Smith, con su esposa, mi hija María, y mi hijo David S. Fox y su mujer durmieron en casa ese día. Nada volví a oír desde entonces hasta ayer, en que antes de medianoche hicimos varias preguntas a las cuales se nos contestó por el mismo conducto de los golpes. Hoy oí los ruidos varias veces. No creo en casas encantadas ni en apariciones. Me contraría que haya producido tanto revuelo este suceso que para nosotros se ha traducido en gran molestia. Considero una verdadera desgracia habitar en esta casa y ansío que la verdad sea conocida y se explique claramente lo que ocurre. Ninguna intervención tengo en los ruidos. Todo lo que yo puedo decir es que se han oído repetidamente como queda apuntado. He vuelto a oírlos esta mañana, martes 4 de abril. Mis hijos los han oído también. Certifico que la declaración anterior me ha sido leída, que concuerda con la verdad y que estoy dispuesta a jurarlo si es necesario. Firmado, Margarita Fox.
Declaración de Juan D. Fox. Conozco la anterior declaración de mi esposa, Margarita Fox. La he leído y certifico que lo declarado es cierto en todas sus partes. He oído los mismos varias veces y siempre obtuvieron la misma contestación sin que haya habido jamás una sola contradicción. No conozco la causa de esos ruidos ni si fueron producidos por medios naturales. Registramos toda la casa a distintas horas para comprobar en lo posible si alguien se había escondido con el fin de producirlos. Pero nadie ni nada hallamos que pudiera explicar este misterio. Todo ello nos ha producido no poca molestia y ansiedad. Centenares de personas han visitado la casa de tal modo que nos ha sido imposible dedicarnos a nuestras tareas cotidianas, y lo que deseo es que cuanto antes se ponga en claro por qué medios naturales o sobrenaturales se han producido los ruidos. La excavación de la cueva se reanudará tan pronto como se achique el agua, y entonces comprobaremos si hay allí restos humanos. Si los hubiera, no dudaría de que el fenómeno tiene origen sobrenatural. Firmado Juan D. Fox. Los vecinos, como ya dijimos, se constituyeron en comité de investigación, dando con ello, por sus rectas intenciones y su interés, una lección a más de un investigador de los que luego actuaron. Comenzaron por no imponer condición alguna a nadie, es decir, se despojaron de todo prejuicio, atentos solo a registrar fielmente los hechos. No solamente recogieron las impresiones de cuantos asistieron a los sucesos, sino que más tarde, al cabo de un mes, los dieron a la publicidad. El autor ha procurado inútilmente hacerse con un ejemplar del folleto, Relación de los misteriosos ruidos oídos en la casa de Juan D. Fox, publicado en Canandaigua, Nueva York. Pero ha logrado obtener un facsímil del original, gracias al cual ha llegado a la conclusión de que el hecho de la supervivencia humana y de la comunicación con el más allá debe ser definitivamente admitida a partir de la aparición de este documento por todo cerebro capaz de apreciar la evidencia. La declaración del señor Dwessler, presidente del comité, es un testimonio irrefutable de los ruidos que se produjeron en ausencia de las hijas de Fox, y deja en absoluto toda sospecha, y aleja en absoluto toda sospecha de complicidad con estas. La señora Fox, según ya hemos visto, al referirse a la noche del viernes 31 de marzo, dice: yo salí con mis hijas. He aquí parte de la declaración del señor Dwessler. Vivo a pocos pasos de la casa en que se produjeron los sucesos. La primera vez que oí hablar de ellos fue hace una semana, en la noche del viernes último, 31 de marzo. La señora Redfield vino a casa a buscar a mi esposa para ir juntas al dormitorio de los Fox. Aquella parecía muy agitada, por lo que mi mujer me suplicó que las acompañara, y así lo hice. Eran aproximadamente las 9 de la noche. Cuando entramos, habría en la casa 12 o 14 personas, algunas tan asustadas que no se atrevían a moverse. En el tiempo en que estuve en la habitación, permanecí sentado en la cama, oyendo cómo el señor Fox hacía una pregunta y cómo le contestaban los golpes muy distintamente. Al mismo tiempo observé que la cama se movía al producirse los ruidos. Roberto Dale Owen, miembro del Congreso de los Estados Unidos y antes ministro de la misma República de Nápoles, da algunos otros detalles en otra declaración escrita después de sus conversaciones con la familia Fox, describiendo la noche del 31 de marzo de 1848, dice: los padres trasladaron a su propio dormitorio el lecho de las niñas, ordenándoles que no hablaran de los ruidos aunque los oyeran. Pero a poco de haberlas dejado su madre tranquilas en la cama y de haberse ella también dispuesto a descansar, oyó gritar a las muchachas: ¡aquí están otra vez! La madre las riñó y se acostó decidida a conciliar el sueño. Pero al poco rato repitiéronse los ruidos con tal fuerza y de tal modo, tan impresionante, que las niñas se incorporaron sentándose en el lecho, mientras la madre llamaba a su marido. Como reinaba fuerte viento, pensó que tal vez el ruido era producido
por las maderas de las ventanas desvencijadas y batidas por el aire. El padre se acercó a estas y las sacudió para comprobar si allí estaba la causa natural de los ruidos. Pero según observó Catalina, la menor de las niñas, cada vez que el señor Fox hacía fuerza en las ventanas, los ruidos parecían contestarle. Como la muchacha era muy resuelta y empezaba a acostumbrarse al fenómeno, se volvió del lado del cual parecía proceder el ruido y, golpeando con los dedos, exclamó: «¡Ea, señor desconocido, haga lo que yo hago!». Los golpes contestaron instantáneamente. El padre se sentó junto a su hija y observó que el ruido contestaba exactamente a todas las llamadas. Su curiosidad no le llevó más lejos. En cambio, Catalina Fox, cada vez más intrigada, juntó el índice con el pulgar, restañándolos para ver si así obtenía alguna respuesta. Y en efecto, los ruidos contestaron como antes. La niña llamó a su madre, diciéndole: «Mira, mamá», y restallando otra vez los dedos, halló que los ruidos contestaban siempre. En el verano de 1848, David Fox, ayudado por Enrique Bush, Lyman Granger y otras personas, reanudó las excavaciones en la cueva. A una profundidad de 5 pies hallaron una tabla y, continuando el trabajo, descubrieron alquitrán, cal y finalmente algunos huesos humanos, según el testimonio pericial de los médicos. 55 años más tarde se hizo otro descubrimiento que no dejaba la menor duda de que realmente alguien había sido enterrado en la cueva de la casa de los Fox. Así lo consiguió el Boston Journal. Así lo consignó el Boston Journal, periódico que no era espiritista, el 23 de noviembre de 1904, en los siguientes términos: «Han sido encontrados en la casa que fue de las hermanas Fox en 1848 restos del hombre que se supuso fue la causa de los ruidos que se oyeron por vez primera en la citada casa, viniendo este hallazgo a desvanecer las últimas sombras de duda que pudieran abrigarse sobre la veracidad de ambas hermanas en cuanto al descubrimiento de la comunicación espiritista. Las hermanas Fox declararon que habían establecido comunicación con el espíritu de un hombre, el cual díjoles haber sido asesinado y enterrado en la cueva. Repetidas excavaciones llevadas a cabo para hallar el cadáver dieron un resultado incompleto, por lo que no pudo obtenerse la prueba concluyente de aquellos relatos. El nuevo descubrimiento y la buscada confirmación lo han realizado unos escolares que jugaban en la cueva de la casa de Hydesville, donde las hermanas Fox habían oído los extraños ruidos. Guillermo H. Hyde, conocido vecino de Clyde y propietario de la casa, mandó hacer una minuciosa inspección, encontrándose esqueleto humano casi entero entre la tierra y los escombros de los muros de la cueva semiderruidos. Esqueleto que, sin duda alguna, era el del buhonero errante, asesinado, según se dijo, hace 55 años en una habitación de la casa y luego enterrado en la cueva. El señor Hyde ha comunicado el hecho a los parientes de las hermanas Fox y la noticia del descubrimiento se hará llegar a la Orden Nacional de los Espiritistas, muchos de los cuales recuerdan haber visitado la Casa Encantada, como vulgarmente se la denomina. El hallazgo de los huesos viene a corroborar la declaración jurada hecha por Margarita Fox en abril de 1848. También fue hallado junto a los huesos un bote de hojalata perteneciente al buhonero que se ha llevado a Lilydale, centro de los espiritistas norteamericanos, donde también se han conducido los restos encontrados en la vieja casa de Hydesville. Tales descubrimientos despejaron para siempre la incógnita, probando de manera concluyente que se cometió un crimen en la casa y que ese crimen fue revelado por medios psíquicos. Examinando los resultados de las 2 excavaciones, es fácil reconstruir los sucesos. El cadáver fue enterrado bajo una capa de cal viva en el centro de la cueva y después, alarmado el criminal por la facilidad con que podría descubrirse el emplazamiento, exhumó el cuerpo la mayor parte del mismo para enterrarlo de nuevo debajo del muro. O sea,
en lugar mucho más difícil de descubrir. No obstante, el traslado se llevó a cabo con tal precipitación, o por lo menos con tan escasa luz, que quedaron señales muy evidentes de la primera inhumación. ¿Existen, aparte de las citadas, otras pruebas de que el crimen? Para contestar a esa pregunta están las declaraciones prestadas por Lucrecia Pulver, mujer que sirvió al matrimonio Bell, ocupante de la casa 4 años antes de los sucesos. La referida mujer describe cómo el bujonero llegó a la casa pasando allí con su mercadería. Por su parte, ella, con permiso de sus amos, se fue a su casa aquella noche. Necesitaba, dijo, comprar algunas chucherías al bujonero, pero no llevaba dinero encima y el buen hombre me dijo que iría a mi casa la mañana siguiente para venderme lo que me hiciera falta. Pero no le vi más. 3 días después mis amos me mandaron recado y volví a la casa. Creo que el bujonero tendría unos 30 años de edad. Le oí hablar de su familia con el matrimonio Bell. La señora me dijo que era un antiguo conocido de ellos. Cierta noche, unos 8 días después de aquel suceso, la señora me ordenó bajar a la cueva y pude notar que hacia la parte central el suelo estaba desnivelado y como si la tierra hubiera sido removida. Al volver arriba, la señora me preguntó por qué había gritado y al explicarle lo que había visto, se rió de mis temores, diciéndome que sin duda los ratones habían minado el suelo. Pocos días después, el señor Bell bajó una cantidad de escombros a la cueva en plena noche y estuvo trabajando bastante tiempo. Mi amo dijo que había estado tapando agujeros para impedir que salieran los ratones. Algún tiempo más tarde, mi ama me regaló un dedal que, según dijo, había comprado al bujonero. 3 meses después, me dijo que había vuelto el bujonero y me enseñó otro dedal y algunos otros objetos que le había comprado. Otra declaración hecha por una tal señora Leigh, que pretendía haber visto un aparecido en la casa de mediana estatura, con pantalones grises y chaqueta y gorra negras, es de bastante valor si se tiene en cuenta que Lucrecia Pulver había manifestado que el bujonero usaba pantalones de color claro y chaqueta negra. Pero hay en este asunto 1 o 2 puntos que se prestan a la discusión. Uno de ellos es que del bujonero, con nombre tan poco vulgar como Carlos B. Rosman, nadie supo dar antecedente alguno a pesar de la publicidad que alcanzó el hecho. Esto en aquel tiempo pudo parecer una objeción formidable, aunque hoy sabemos bien cuán difícil es que se conserven con toda fidelidad los nombres a través del tiempo. Un nombre es una cosa convencional y como tal muy diferente de una idea. Todos los espiritistas practicantes han recibido mensajes de absoluta autenticidad mezclados con nombres equivocados. Es posible que el nombre real del bujonero fuera Ross o Rosmer y que ese error dificultara su identificación. Más singular es que no supiera que su cuerpo había sido trasladado desde el centro de la cueva hasta el muro, donde más tarde fue hallado. Nos limitamos a hacer constar el hecho sin intentar explicarlo. Además, dando por sentado que las niñas fueran médiums y que la fuerza psíquica radicara en ellas, ¿cómo continuaron los fenómenos cuando ya no estaban en la casa? La única contestación que podemos dar a esto es que, según había de demostrarse en lo sucesivo, si bien esa fuerza emanaba, en efecto, de las niñas, había penetrado y como si hubiera empapado toda la vivienda, de suerte que allí estaba durante el tiempo en que las muchachas se ausentaron de la casa. La familia Fox quedó profundamente impresionada por los sucesos hasta el extremo de que la señora Fox encaneció en 8 días. Parecía evidente que los hechos se producían merced a las 2 hermanas, razón por la cual se decidió que residiesen fuera de su domicilio. Así ocurrió que en casa de su hermano David Fox, donde le tocó residir a Margarita, y en el domicilio de su hermana Lea, casada con el señor Fitch, en el pueblo de Rochester, a donde fue destinada Catalina, empezaron a oírse los mismos estrépitos. Se hizo lo humanamente posible para que la gente no se enterara, pero no pudo evitarse que trascendiera al exterior. La señora Fitch, que era profesora de piano, no pudo continuar su profesión
pues centenares de personas iban en procesión a su casa para ser testigos de tales maravillas. Aquella fuerza era además contagiosa, pareciendo transmitirse a distintos individuos. La señora Lea Fish se sintió invadida por ella, aunque en menor grado que Catalina y Margarita. Tampoco quedó circunscrita a la familia Fox, sino que, cual lluvia que descendiera de los cielos, se manifestó en algunas personas especialmente sensibles. Los ruidos fueron oídos en casa del reverendo A. H. Jarvis, ministro metodista que vivía en Rochester, así como en la casa de la familia del diácono Hay, en Grecia, pequeña ciudad inmediata a Rochester. Algo más tarde, las señoras Sarah A. Tamlin y Benedict de Auburn reveláronse como notables mediums. Mr. Capron, que fue el primer historiador de aquellos acontecimientos, describe a la señora Tamlin como uno de los más positivos mediums que había visto, declarando que aun cuando los ruidos que se producían en su presencia no eran tan fuertes como los oídos por la familia Fox, los mensajes eran tan exactos como los que éste recibía. Rápidamente quedó demostrado que las fuerzas invisibles no estaban adscritas a ninguna casa determinada, sino que se habían incorporado a las niñas. En vano, la familia y sus amigos metodistas rezaron para que éstas se vieran libres de aquella influencia. En vano se ejecutaron exorcismos por los clérigos de distintas creencias. Las fuerzas invisibles continuaron manifestándose como si nada se hiciera contra ellas. El peligro de la atracción irresistible bajo la guía de los espíritus se puso de manifiesto con toda evidencia algunos meses después en las cercanías de Rochester, con motivo de la desaparición de un hombre en muy sospechosas circunstancias. Un espiritista entusiasta recibió mensajes por medio de golpes, anunciándole un crimen, y la muerte del desaparecido recibió orden de ir en su busca, siguiendo el canal que en aquellos días se estaba dragando. La experiencia estuvo a punto de costar la vida a la pobre mujer. Al cabo de unos meses regresó el desaparecido, que había huido al Canadá para esquivar el cumplimiento de una condena por deudas. Como es de suponer, eso fue un golpe tremendo para el nuevo culto, pues el público no comprendía entonces, como tampoco comprende hoy debidamente, que la muerte no produce cambio en el espíritu humano, que los entes espirituales malévolos abundan y que los experimentadores deben usar de todas las precauciones y de su sentido común en cuantas pruebas intervengan. Pon a prueba los espíritus que seas capaz de conocer. El mismo año y en el mismo lugar hubo otras manifestaciones más en que se puso de relieve la verdad de la nueva filosofía por una parte y de sus limitaciones y peligros por otra. Tales peligros no han desaparecido en estos días. Todos los experimentadores han podido observar las dificultades que espíritus limitados o pedantes presentan cuando hay que tratar con ellos. El mismo autor temió que su fe fuera debilitada por las decepciones, hasta que se le ofrecieron pruebas para contrarrestarlas y para convencerle de que si la inteligencia puede permitirse toda clase de bromas y excentricidades mientras reside en el cuerpo humano, de la misma manera las inteligencias liberadas de su envoltura corpórea pueden también recurrir a todo género de mixtificaciones. El movimiento fue tomando grandes vuelos, no limitándose ya a los llamamientos hechos por un ser asesinado en demanda de justicia. El bujonero fue el explorador que vino a abrir camino a los métodos de investigación psíquica, y una vez iniciado el movimiento, millares de inteligencias se precipitaron tras el humilde espíritu. Isaac Post fijó el método para hablar por medio de golpes, lanzando mensajes a través de la nueva vía. Multitud de inventores y de pensadores entregáronse al estudio del espiritismo, siendo uno de los más ilustres Benjamin Franklin, cuya egregia inteligencia y cuyos conocimientos de electricidad con relación a la vida terrestre le colocaban en situación excepcional para seguir los nuevos derroteros. Como quiera que sea, lo cierto es que Rosman desapareció de la escena en aquella nueva etapa, y que los golpes inteligentes que se oyeron en lo sucesivo procedían de los que en vida fueron amigos
de aquellos investigadores mejor preparados para recibir los mensajes de una manera seria y reverente. Tales mensajes venidos del más allá decían que los amigos fallecidos vivían y amaban aún, dando de sus afirmaciones pruebas materiales que robustecían la fe vacilante de los nuevos prosélitos. Cuando se les preguntaba por sus métodos de trabajo y por las leyes que les gobernaban, las contestaciones eran exactamente las mismas que ahora, o sea, que se trataba de un fenómeno relacionado con el magnetismo humano y espiritual, que los seres más ricamente dotados con tal propiedad física podían convertirse en médiums, que tales dones no eran patrimonio necesario de la moralidad o de la inteligencia, y que la armonía entre los experimentadores y entre estos y los espíritus era la condición necesaria para la consecución de buenos resultados en las comunicaciones. En los 70 años transcurridos desde entonces, poco más hemos aprendido, puesto que la ley primordial de la armonía queda invariablemente destruida por los escépticos en las pseudo sesiones de comprobación, cuyos miembros pretenden haber refutado los alegatos espiritistas al obtener resultados negativos o irregulares, cuando precisamente esos casos son los que confirman los principios espiritistas. Una de las primeras comunicaciones de las hermanas Fox fueron advertidas de que las manifestaciones no se limitaban a ellas solas, sino que iban a tener por teatro todo el mundo. La profecía tuvo muy pronto confirmación, pues las nuevas fuerzas y sus desarrollos ulteriores, en los cuales se incluían la visión y la audición de los espíritus y el movimiento de objetos sin contacto alguno, se pusieron de manifiesto en diversos círculos completamente independientes de la familia Fox. En un espacio de tiempo increíble, el movimiento, con su acompañamiento de excentricidades y fases de fanatismo, recorrió todos los estados de la Unión del Norte y del Este, mostrando siempre un cúmulo de hechos tangibles que, si por excepción podían ser simulados por impostores inevitables, venían a dar nueva fuerza a las convicciones de los investigadores serios y emancipados de todo prejuicio. Dejando para más tarde la referencia a esos vastos progresos ulteriores, continuemos el relato histórico de los primeros círculos que se abrieron en Rochester. Los mensajes espiritistas habían anunciado al pequeño número de los primeros prosélitos una demostración pública de las fuerzas ultraterrenas en un local de Rochester situado al aire libre, anuncio que llenó de espanto a las dos tímidas niñas campesinas y a sus amigos. Tan enfadados se mostraron los guías incorpóreos por el desvío de sus agentes terrenos que amenazaron con suspender todo movimiento por espacio de una temporada y, en efecto, durante varias semanas dejaron de comunicarse con ellos. Al cabo, la comunicación fue reanudada y los creyentes, una vez purificados por aquella interrupción y después de ponerse sin reservas en manos de las fuerzas exteriores, prometieron hacer cuanto fuera necesario en bien de la causa. La tarea no era fácil. Una parte del clero, especialmente el ministro metodista, reverendo A. H. Jarvis, se puso de su parte, pero eran los menos. La inmensa mayoría fulminó anatemas desde el púlpito, excitando a las masas a sumarse en el cobarde propósito de combatir a los herejes. El día 14 de noviembre de 1849, los espiritistas celebraron su primera reunión en la Sala Corintia, la mayor de que podía disponerse en Rochester. En honor de los asistentes, hay que hacer constar que escucharon atentamente la exposición de hechos realizada por Mr. Capron de Auburn, principal orador. Un comité de 5 ciudadanos de representación quedó elegido para que estudiara el asunto e informara la noche siguiente en que se reanudaría la reunión. Se tenía tal certeza de que el informe sería desfavorable, que el demócrata Rochester había preparado un artículo con el título Exposición completa de la engañifa de los golpes, pero los resultados obligaron al director de aquel periódico a guardarse el artículo. El comité declaró en su informe que los golpes eran indubitablemente hechos reales, aunque los datos recogidos no fueran del todo exactos, es decir, que las contestaciones a las preguntas no eran ni del todo verdaderas ni del todo falsas.
El informe añadía que los ruidos se oían en las paredes y en las puertas, a alguna distancia de las niñas Fox, causando una vibración sensible. Todos los trabajos para poner en claro por qué medios eran producidos los ruidos habían fracasado. El anterior informe fue desaprobado por la concurrencia, la cual nombró un segundo comité escogido entre los descreídos. La investigación estaba dirigida esta vez por un abogado y Catalina fue excluida, admitiéndose solamente a Margarita y a la señora Phillips. Con todo, los ruidos continuaron como antes, a pesar de la presencia de un doctor, Longworthy, encargado de certificar la posibilidad de un truco de ventriloquía. El informe final decía que los sonidos fueron oídos y que la investigación realizada con toda conciencia permitía afirmar de una manera concluyente que no estaban producidos por máquinas ni ventrílocos, siendo imposible determinar la causa de los mismos. De nuevo, los asistentes rechazaron el informe de su propio comité y se nombró un tercero, reclutando entre los más recalcitrantes, uno de los cuales declaró previamente que si no conseguía encontrar la causa de los ruidos, se echaría de cabeza al río Genesee. La investigación se llevó a cabo con un rigor casi brutal, adscribiéndose al comité algunas señoras, las cuales desnudaron por completo a las asustadas niñas, haciéndolas objeto de las más aflictivas pruebas, como atarles fuertemente el vestido al nivel de los tobillos y colocarlas encima de cristales y otras materias aisladoras. A pesar de todo, el comité no tuvo más remedio que declarar que cuando las niñas fueron colocadas sobre las almohadas, con un pañuelo atado fuertemente en la parte superior de sus vestidos, mientras la inferior estaba atada a los tobillos, todos oímos distintamente los ruidos en la pared y en el suelo. Además, el comité declaraba que todas las preguntas, algunas de ellas mentales, habían sido contestadas exactamente. Mientras el público consideró como una especie de broma, mostró una tolerancia en la cual parecía solazarse, pero cuando aquellos informes sucesivos arrojaron sobre los hechos la luz de la evidencia, se alzó en la ciudad una verdadera cruzada de iracundia, hasta tal extremo que Mr. Villeta, un valeroso cuáquero, se vio obligado a declarar en la cuarta sesión celebrada que la pandilla de rufianes designados para linchar a las niñas tendrían que pasar sobre su cadáver para intentarlo. Hubo un gran tumulto. Las jovencitas tuvieron que ser salvadas por una puerta situada al fondo de la sala, y la razón y la justicia quedaron ahogadas de momento por la violencia y la locura. Entonces, como ahora, las inteligencias de los hombres estaban tan abarrotadas de tonterías que no había espacio en ellas para otra cosa. Pero el destino nunca tiene prisa, y el movimiento continuó su camino, siendo muchos los que aceptaron como concluyentes los informes de los varios comités, pues no había medios de someter los hechos a pruebas más rigurosas. Era un vino nuevo que fermentaba, haciendo estallar los viejos odres en los cuales una parte del público había querido conservarlo. Algunos círculos espiritistas, serios y discretos, estuvieron durante algún tiempo casi eclipsados por ciertos energúmenos mentecatos que pretendían hallarse en contacto con las más altas entidades, apóstoles, etcétera, etcétera. Y hasta hubo quien se creyó portador en la tierra del Espíritu Santo, lanzando mensajes que, por lo absurdos y burdos, no llegaban a ser blasfemos. Una comunidad de esos lunáticos, que a sí misma se llamaba Círculo Apostólico de la Montaña Kobe, llegó en ese terreno a los más vituperables extremos, dando con ello armas a los enemigos de las nuevas creencias. La gran mayoría de los espiritistas reaccionó condenando enérgicamente tales exageraciones, pero fue incapaz de evitarlas. En cambio, numerosos fenómenos sobrenaturales perfectamente comprobados vinieron a sostener los decaídos ánimos de quienes un momento se consideraron perdidos a causa de los excesos de los fanáticos. En una ocasión en que los hechos estuvieron perfectamente comprobados, dos grupos de investigadores actuando en habitaciones separadas
en Rochester el 20 de febrero de 1850, recibieron simultáneamente el mismo mensaje emanado de una fuerza central que se llamaba a sí misma Benjamin Franklin. El doble mensaje decía: en el siglo XIX habrá grandes cambios, cosas que ahora parecen misteriosas y oscuras, se presentarán clarísimas ante vuestros ojos. Los misterios serán revelados y el mundo será iluminado. Debemos admitir que hasta la hora presente, aquella profecía solo se ha cumplido en parte y que con algunas extraordinarias excepciones, los anuncios de aquel egregio espíritu no se han distinguido por su exactitud, sobre todo en lo que se refiere al elemento tiempo. Se ha preguntado muchas veces, ¿cuál era el objeto de tan extrañas revelaciones en aquellas fechas, admitiendo que su autenticidad fuera indudable? El gobernador Talmadge, reputado político de los Estados Unidos, fue uno de los primeros en convertirse al nuevo culto, y por él sabemos que en 2 distintas ocasiones, en 2 distintos años, hizo aquella pregunta a 2 médiums. Las contestaciones en ambos casos fueron idénticas. La primera decía: nuestro objeto es que la humanidad entera viva en la armonía y que los escépticos se convenzan de la inmortalidad del alma. La segunda era: queremos la unión de la humanidad y convencer a las inteligencias escépticas de la inmortalidad del alma. No se trataba, como se ve, de una ambición vulgar, por lo que carecen de justificación los duros ataques de los ministros del culto y de sus fieles, que los espiritistas vienen sufriendo desde entonces. La primera parte de aquellos mensajes tiene mucha importancia, porque permite esperar que uno de los últimos resultados del movimiento sea dar unidad a la religión sobre bases tan sólidas y tan suficientes que los distingos que hoy separan a las iglesias sean al fin derribados. Hasta es de esperar que tal movimiento vaya más allá de los límites del cristianismo y destruya las barreras que mantienen entre sí separados a los más grandes núcleos de la raza humana. De tiempo en tiempo aparecían nuevas explicaciones sobre los fenómenos. En febrero de 1851, los doctores Austin Flint, Carlos A. Lee y C.B. Coventry de la Universidad de Buffalo hicieron pública una declaración según la cual los ruidos que se produjeron actuando las hermanas Fox tenían su origen en las articulaciones de la rótula. Esto provocó inmediatamente una réplica de la señora Fish y de Margarita Fox en la prensa, en forma de carta dirigida a los 3 doctores, concebida en los siguientes términos: como no podemos permanecer bajo la acusación de ser unas impostoras, estamos dispuestas a someternos a una honrada y severa investigación, a condición de que se nombren 3 hombres y 3 mujeres para que estén presentes a la prueba. Podemos asegurar al público que nadie se halla más interesado que nosotras en descubrir el verdadero origen de las misteriosas manifestaciones. Si pueden explicarse según principios anatómicos o fisiológicos, el mundo merece la investigación que proponemos y que la farsa sea descubierta. Como el público está verdaderamente interesado en este asunto, cuanto antes se esclarezca, tanto más pronto aceptarán la conclusión. Las firmantes: Analea Fish, Margarita Fox. La investigación se llevó a cabo, pero sus resultados fueron nulos. En un comentario a la declaración de los doctores, publicado por el New York Tribune, el director de ese periódico, Horacio Greeley, observó: los doctores, según ya hemos dicho en estas columnas, comienzan suponiendo que el origen de los ruidos debe ser físico y su causa primera la abolición de las jóvenes citadas. En una palabra, que esas jóvenes son las impostoras de Rochester. Por consiguiente, sostienen una acusación en la que son a la vez jueces y parte. Como comprenderán los lectores, lo probable es que tengamos que dar otra versión de esos fenómenos. No tardaron en presentarse numerosos testimonios en favor de las hermanas Fox, de suerte que la conducta de los doctores dio por resultado
redoblar el interés del público hacia aquellas manifestaciones. Hemos de registrar también las afirmaciones de la señora Norman Culver, quien en 17 de abril de 1851 declaró que Catalina Fox le había revelado el secreto de la producción de los golpes. Todo ello fue una completa invención, como demostró Mr. Capron en una respuesta aplastante, según la cual, en la fecha en que Catalina Fox se suponía había hecho revelaciones a la señora Culver, estaba en su casa a 70 millas de distancia. La señora Fox y sus hijas dieron sesiones públicas en Nueva York en la primavera de 1850 en el Hotel Barnum, atrayendo multitud de curiosos. La prensa estuvo casi unánime en combatirles. Brillante excepción entre sus compañeros fue el ya citado Horacio Greeley, quien las defendió en su periódico en un notable artículo cuyo extracto hallará el lector en el apéndice de esta obra. Al regreso a Rochester, la familia Fox realizó una excursión a los estados del oeste. Después hizo una segunda visita a Nueva York, donde el interés del público fue igualmente intenso, cuando declaró que obedecía las órdenes de los espíritus al proclamar la verdad al mundo y que la nueva era había ya comenzado. Cuando se lee los relatos detallados de las sesiones por entonces celebradas y se considera la superioridad mental de los asistentes a ellas, causa dolor pensar que el pueblo, cegado por los prejuicios, llegara a creer que todo ello era resultado de la mixtificación. Poco a poco, sin embargo, el público comenzó a dar muestras de aquel valor moral de que había carecido cuando se combinaron las fuerzas reaccionarias científicas y religiosas para ahogar la nueva revelación y proclamarla como peligrosa para quienes la defendían. En una sesión tenida en Nueva York en 1850, sentados alrededor de la mesa, vemos al reverendo Griswold, al novelista Fenimore Cooper, al historiador Brankoff, al reverendo Dr. Hawkes, a los doctores J.W. Francis y Marcy y al poeta cuáquero Willis, al poeta Bryant, al general Lehman y al periodista Bigelow del Evening Post. Todos ellos se manifestaron satisfechos de que la sesión y declararon: las maneras y la conducta de las jóvenes, es decir, las tres hermanas Fox, son tales que producen una predisposición a su favor. Se ha progresado mucho desde entonces. Se han erigido grandes obras y se han inventado terribles máquinas de guerra. Pero, ¿podemos decir que al mismo compás se haya avanzado en conocimiento de lo espiritual y en adhesión a lo desconocido? Bajo la guía del materialismo, lo que se ha seguido es el camino malo, y cada día que pasa aparece más claro que el mundo o debe retroceder o perecer. Termina el capítulo 4.